El purgatorio, de Alfonso Hernández Catá. Hundido en el fondo del coche, mientras su mujer le oprimía de tiempo en tiempo el brazo, cual si temiera una rebelión súbita, él recordaba el interminable lapso de enfermedad, cuando los dolores le crearon primero un humor taciturno, que luego hízose violento, vengativo más bien, y lo llevó hasta castigar sin razón a su hijito. Ya esa época de tortura aparecíale remota, y entre ella y el presente estaba el día en que le arrebataron con el cloroformo la sensibilidad y la conciencia para extirparle la mordedora úlcera. Pero entre el ayer y el hoy, a pesar de la barrera, existía un lazo vivo, sutil, sojuzgador, que pulverizaba las potencias de su espíritu y trocaba al hombre enérgico de antaño en un ser desvaído, fofo, aislado en la extraña molicie de un ensueño, dentro del cual las personas, los problemas, el tiempo mismo, perdían cuanto pueden tener de exigente. Y ese lazo era la morfina, de cuya tiranía iba a pedir al severo régimen del sanatorio que lo librara. En la sombra del coche, del rostro de la mujer, caían lágrimas. Le era tan doloroso entregarle así, cual si por carecer de voluntad careciese también de razón. Parecíale que no lo llevaba a curar, sino a castigar. Él, en cambio, permanecía sereno. Sus últimas palabras habían sido de firmeza en el propósito de internarse. No había más remedio, no había más remedio. Por el hijo, por ella y también por él, anheloso de manumitirse en aquella esclavitud, de trabajar y de ser un hombre como antes. En el momento de salir, cogió la jeringuilla y se inyectó la última dosis, enorme, dosis de víspera de abstinencia. Enseguida su excitación se calmó y sobrevino el estado beatífico, favorecido en cuanto emprendieron la marcha por la penumbra y por el vaivén. Entre brumas, cual si no fuese su propia historia, recordaba los dolores crecientes que lo hacían torcerse y pensar en suicidarse, y revivía la primera tarde en que el doctor le regaló la dicha de no sentirse, con un breve pinchazo y un poco de transparente líquido. Desde aquella tarde el sufrir casi lo compensaba del goce de sentir penetrarle el prodigioso bálsamo para los males del cuerpo y del espíritu. Y poco a poco las inyecciones fueron aumentando, y se acabó la injusticia con los suyos. Se acabó aquel doloroso huir del hijo en cuanto notaba su presencia, se acabó el pensar que las economías se mermaban. Y después de la operación, cuando el bisturí extirpó la úlcera y sólo quedó sobre la piel del estómago una huella clara, vieron con pesadumbre que el dolor físico había sido suplantado por otro mucho más perentorio y no sentido hasta entonces, el dolor de vivir, y que la gran creadora de la niebla interior, la morfina, habíase apoderado de su ser, maniatando su voluntad con las ligaduras invisibles, sedosas e innumerables del éxtasis. De tiempo en tiempo el coche, al bambolearse en un bache o al torcer con violencia en una esquina, lo arrancaba a las remembranzas, y entonces tenía un temblor de sobresalto que la esposa interpretaba como un nuncio de la temida flaqueza. ¿Verdad que no te arrepentirás? ¿Que serás fuerte? Sí, ya ves que voy contento. Es preciso. Ella pensaba en las 3 o 4 veces que había intentado privarle de la funesta droga, y sentía lástima infinita de que aquel frenesí que lo llevaba desde las lágrimas imploradoras hasta el paroxismo pudiera acometerle en la soledad del sanatorio, sin tener quien lo mimara, quien llorase al menos con él. Al término de una alameda vieron el sanatorio,
hotelito adusto rodeado de altísima verja, y a ella le pareció que los álamos eran cipreses, que la verja era la de la casa de los muertos, y que aquel cuerpo querido con el cual compartió el amor iba a quedarse allí para siempre, enterrado por ella, y reprimió los sollozos para no debilitar su decisión, pero con el inconfesado deseo de oírle titubear, para acceder enseguida a volverse a casa. Él seguía ausente, lejos el alma de la materia. Cuando el director los condujo a su despacho y pronunció palabras confortantes, dándoles seguridades de cura, casi ni sonrió. No obstante, su espíritu pareció acudir y concentrársele en los ojos en el momento de separarse. Doctor, por Dios, mire que fuera le espera un hijo, que no tenemos a nadie más que a él en el mundo. Cúrenoslo, doctor, pero sin hacerle sufrir demasiado. Adiós. 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 Seré un hombre. Quiero ser un hombre. Ya verás. Todos los días puede preguntar por teléfono, le dijo ya en el vestíbulo el doctor. Venir no. Sería inútil. En un mes, por lo menos. Hay que tener paciencia, señora. Y la puerta del purgatorio se cerró, y un gran silencio acogió en el principio de la avenida a la pobre mujer desolada. Lentamente, a medida que iba eliminando la última inyección y que comenzaba a sentir el ansia de otra, el juicio del enfermo agudizóse para observar, y tuvo un escalofrío, tal vez un anticipo de la pesadilla. Más aún que en los manicomios estaba previsto allí todo contra el suicidio. Ni un solo utensilio capaz, por su forma o por su peso, de producir la muerte, ni una sola arista en las habitaciones guateadas, con altas ventanas hasta las cuales no podía llegarse. ¡Ja! Bien sabían cuánto exasperaba la privación. Y de pronto, cuando la comezón apenas si empezaba a distender los nervios, manos fuertes lo desnudaron y lo metieron bajo una ducha ardorosa, golpeadora, verdadera paliza de agua. Así siguieron cada 40 minutos, sin tregua, desoyendo sus lamentos, sus amenazas, su real gana de rescindir el contrato y de marcharse. La tenuidad fantástica que la morfina comunicaba a su pensamiento, multiplicando las capacidades intelectuales y dotando a los sentidos de una finura que envolvía hasta la más grosera materia en un halo de alma, trocábanse de hora en pesantez, y el sopor beatífico cambiábase en ansia sobreexcitada de moverse, de luchar, de hacer algo contra los verdugos. Al mismo tiempo, la extenuación física crecía, y ni con la estricnina ni con el aceite alcanforado reaccionaba. Ah, pero las angustias de estos primeros días, en los que aún se le inyecta una dosis cada vez menor, no son sino los círculos primeros del martirio. No tienen las palabras capacidad para contener la exasperación del deseo rabioso de sentir en el organismo la negada droga. Por obtener una tableta, un fragmento, se pasaría sobre los cadáveres de los seres más queridos, se hollarían todos los deberes, se llegaría a las más abyectas monstruosidades. Dar 100 gotas de sangre por una de morfina parecería precio mezquino. Se llama a la muerte, a la sombra, a la hondura de la fosa en donde ni el cuerpo ni el pensamiento piden nada. La voz se hiela en la garganta, la congoja sube al pecho en sollozos, en rugidos. Se es a la vez niño y fiera. El sueño muere por completo, como a manos de un asesino más poderoso aún que el remordimiento, y durante días y noches solo trazan instantes de tregua las duchas quemantes y las violencias de una alimentación que el cuerpo repugna.
El poder del deseo es tal que hasta las funciones fisiológicas se trastornan. Una gota de morfina por la vida, por la muerte, por la eternidad, gritan cada uno de los átomos del ser. Y así pasan días, hasta que, al cabo, el potro del vicio en el borde mismo del piélago donde empieza la región de las sombras decide subconscientemente volver grupas hacia la vida, terco y rijoso aún, pero ya a punto de someterse a la tremenda espuela y al látigo. Una noche, después de estar muchas con la boca espumeante, muerto y despierto a la vez, sintió que la cabeza se le caía sobre el pecho. Cuando la alzó, el director estaba a su lado y le dijo: «Ha dormido usted. Esto va bien». ¿Que yo he dormido? Cerca de 3 horas. Sí, si hace ahora un pequeño esfuerzo por comer, ganaremos tiempo. Lo peor ya pasó. Ánimo. Y siguieron nuevos días de martirio, atenuados ya, pero con instantes agudos, a semejanza de focos renacientes en un incendio a medio extinguir. El espíritu y la materia volvían de muy lejos a una nueva vida, con debilidad y titubeos casi infantiles. No podía estar de pie, no podía pensar en nada preciso sin fatigarse. Gradualmente, aquel deseo único y voraz diversificábase, y halagüeñas imágenes, largo tiempo abolidas, recobrábanse para el anhelo. Las flores, los libros, el trabajo, los paseos, volvieron a entrar en su ideología y a parecerle gratos. Ya no se obstinaba en permanecer solo en lo oscuro. La luz dejaba al fin de ser su enemiga. Pensaba en los suyos con ternura, ejercitando los sentidos en recordar el tacto de la piel de su mujer y de su hijo, el timbre de sus voces, y a medida que las fuerzas restauraban, el torrente de su vida era cual un río que luego de marchar soterraño surge ávido de fertilizar las campiñas y de copiar los cielos. Ahora ya es usted un hombre, y de usted depende el seguir siéndolo, le dijo el director una mañana. Gracias, doctor. El sábado vendrá su mujer a buscarle. Llore usted. Fueron al despacho, y desde muy lejos, con resonancia extraña y metálica, la voz de la esposa llegó por el teléfono hasta sus oídos, hasta sus entrañas, removiéndolas casi dolorosamente. Luego oyó una vocecita trémula y parecióle que se le saltaba el corazón. La casa estaba reluciente para esperarlo, llena de flores, llena de golosinas, llena de júbilo y de palabras rápidas. Así debió de estar un día la casa de Lázaro. Cuando el niño supo que el padre iba a volver, preguntó: ¿Y es verdad que viene lo mismo que antes, mamá? ¿Como antes de que tomara la medicina que le calmaba los dolores? Sí, como antes, hijo. Al día siguiente, el niño se escondió al llegar el padre, y costó mucho que se acercara para abrazarlo. Su carita de terror decía que había entendido que la época de los gritos y los golpes injustos iba a empezar de nuevo. El padre los besó, acarició con el mirar los muebles, el sitio familiar donde solía sentarse a leer, y después de la cena abrió su escritorio y se dispuso a trabajar, en el ansia de estrenar íntegramente su vida en aquel día de milagro. Al mover unos papeles, saltó de entre ellos algo. Era una jeringuilla hipodérmica, emboscada allí, como una amenaza, como una atracción. Y cual si cayera una losa sobre su alegría, el condenado tuvo de súbito la certeza de que el purgatorio había sido inútil. Fin de El purgatorio de Alfonso Hernández Catá.